Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado sacudiendo las redes sociales y generando un auténtico huracán de comentarios y especulaciones. Vamos a hablar de un escándalo que, como bien ven en el título, involucra a dos nombres muy conocidos en el mundo del entretenimiento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si hablamos de la filtración de unas fotos íntimas que, según se dice, están causando un revuelo monumental. ¿Están preparados para desentrañar los detalles de esta historia que tiene a medio internet hablando? Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscripción justo aquí debajo y activen la campanita. Así no se pierden ninguna de nuestras historias, análisis y los temas más candentes. Porque créanme, lo que vamos a ver hoy no es para tomárselo a la ligera y queremos que estén al tanto de todo. La noticia ha explotado como una bomba en las plataformas digitales. Se habla de fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos actores que, como muchos saben, compartieron pantalla y también fueron pareja en la vida real, ganándose el cariño de muchísimos fans por su química. Esta supuesta filtración ha desatado una oleada de reacciones, desde la incredulidad y la preocupación hasta la indignación y, lamentablemente, también el morbo. Es una situación delicada y antes de entrar en materia, quiero ser muy claro, estamos hablando de información que, si es cierta, afecta directamente a la privacidad de dos personas. Por eso abordaremos este tema con el respeto que merece, analizando lo que se está diciendo, las posibles consecuencias y, sobre todo, la perspectiva desde la cual debemos mirar estas situaciones. Los rumores comenzaron a circular hace unos días, inicialmente en foros privados y grupos de fans, para luego expandirse como la pólvora a través de Twitter, Instagram y otras redes. Las imágenes en cuestión, supuestamente muestran a Hande y Kerem en momentos muy privados, capturando facetas de su relación que nunca fueron públicas. Lo que es aún más preocupante es la forma en que se están difundiendo, muchas veces sin el consentimiento de los involucrados, lo que nos lleva a un debate ético importante sobre la difusión de contenido privado en Internet. La velocidad con la que la información, y en este caso las imágenes, se propagan hoy en día es asombrosa, y lamentablemente, no siempre para bien. Ahora, la gran pregunta es, ¿son reales estas fotos? La verdad es que hasta el momento de grabar este vídeo, no hay una confirmación oficial por parte de Hande Erçel o Kerem Bürsin, ni de sus representantes. En estos casos, la especulación se dispara. Los fans más fervientes están defendiendo a capa y espada a sus ídolos, argumentando que podrían ser montajes, falsificaciones diseñadas para dañar su imagen o simplemente fotos que fueron tomadas en un contexto totalmente distinto al que se les está dando. Por otro lado, hay quienes, basándose en ciertos detalles que se observan en las supuestas imágenes, creen firmemente en su autenticidad. Es la clásica dicotomía de la era digital, la dificultad para discernir entre lo real y lo fabricado. Es crucial entender el impacto que este tipo de filtraciones tiene en la vida de las personas involucradas. Para Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos figuras públicas con carreras sólidas y una gran base de seguidores, esto puede ser devastador. Más allá de la incomodidad o la vergüenza que puedan sentir, se trata de una violación flagrante de su privacidad. Las relaciones, tanto públicas como privadas, son objeto de escrutinio constante para las celebridades, y cuando se cruza la línea hacia lo íntimo sin su consentimiento, las consecuencias emocionales y profesionales pueden ser muy graves. Piensen en el estrés, la ansiedad, la sensación de vulnerabilidad que esto debe generar. No es solo un rumor en Internet, es una invasión a su espacio personal. Además de las implicaciones personales, este escándalo también pone de relieve un problema social mucho más amplio, la cultura del morbo y la falta de empatía en el entorno digital. Es alarmante ver cómo algunas personas encuentran placer en observar y difundir material privado de otros, sin considerar el daño que esto causa. Las redes sociales, que deberían ser plataformas para la conexión y el intercambio positivo, a menudo se convierten en terrenos fértiles para el cotilleo malintencionado y la crueldad. Este tipo de eventos nos obligan a reflexionar sobre nuestro propio comportamiento en línea. ¿Estamos contribuyendo a esta cultura? ¿Estamos compartiendo o validando este tipo de contenido? Analizando el contexto de Hande Erçel y Kerem Bürsin, su relación fue una de las más seguidas en Turquía e internacionalmente. Su noviazgo, que comenzó durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, cautivó a millones de fans. La forma en que compartían su amor en redes sociales, los gestos románticos, todo alimentaba la fantasía de una pareja perfecta.
Por eso, la noticia de su separación, que ocurrió hace un tiempo, ya fue un golpe para muchos seguidores. Ahora, con estas supuestas fotos íntimas, el revuelo es aún mayor. Algunos fans ven esto como una traición a la imagen idealizada que tenían de ellos, mientras que otros, quizás con más madurez, entienden que las relaciones personales son complejas y que todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Lo que realmente no creerás lo que ves, como dice el título, es la audacia de quienes filtran este tipo de contenido y, por otro lado, la reacción de una parte de la audiencia que consume esto sin cuestionar. Ver fotos que se supone son privadas, y que la gente las comparte como si fueran cromos, es un reflejo preocupante de hasta dónde hemos llegado en términos de respeto a la intimidad ajena. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas hay personas reales con sentimientos y vidas privadas. En estos casos, lo que suele suceder es que los equipos legales de los afectados toman cartas en el asunto. Es probable que se envíen notificaciones para retirar el contenido, se busquen los orígenes de la filtración y se tomen medidas para proteger la reputación de Ander Ercel y Kerem Bürsin. Sin embargo, una vez que algo se difunde en Internet, es casi imposible de borrar por completo. La huella digital es persistente. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia de la privacidad. En la era digital, donde cada uno de nosotros tiene la capacidad de capturar y compartir imágenes, debemos ser extremadamente conscientes de lo que publicamos y de cómo protegemos nuestra propia información. Lo que hoy parece inofensivo, mañana podría ser utilizado en nuestra contra. Segundo, la necesidad de ejercer un consumo crítico de la información en línea. No todo lo que vemos es cierto, y no todo lo que se difunde debe ser replicado. Debemos cuestionar las fuentes, buscar confirmación y, sobre todo, actuar con empatía. Es posible que esta noticia sea solo el comienzo de un proceso legal o de una declaración oficial por parte de Ander Ercel y Kerem Bürsin. Estaremos atentos a cualquier desarrollo y, por supuesto, se lo contaremos aquí. Lo que sí podemos afirmar es que, sea cual sea la verdad detrás de estas fotos, el incidente pone de manifiesto la fragilidad de la privacidad en la era de las redes sociales y la constante exposición a la que están sometidas las figuras públicas. Entonces, para resumir, nos encontramos ante el escándalo de la supuesta filtración de fotos íntimas de Ander Ercel y Kerem Bürsin. Aunque no hay confirmación oficial, la noticia ha causado un gran revuelo, abriendo un debate sobre la privacidad, el respeto en línea y la cultura del morbo. Hemos analizado el posible impacto en la vida de los actores y la responsabilidad que todos tenemos como usuarios de Internet. Es una situación que nos invita a la reflexión sobre cómo consumimos y compartimos información, y la importancia de la empatía y el respeto hacia los demás, especialmente en el ámbito digital. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis tan sensible y, a la vez, tan relevante en el panorama actual. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre este tema? ¿Creen que las fotos son reales? ¿Cuál es su perspectiva sobre las filtraciones de contenido privado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus puntos de vista y generar un diálogo constructivo. Y para cerrar, si este vídeo les ha parecido interesante e informativo o simplemente les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o en sus redes sociales, para que más personas se informen y reflexionen sobre estos temas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.